¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, espero que se encuentren bien, espero que ya hayan mandado sus actividades. Recuerden que no les puedo hacer grande la pantalla porque se detiene o se pasma y ya de ahí no avanza. Ok, vamos a entrar con este tema. Déjenme paso yo a mi diapositiva. Vamos a entrar con el tema de postura cognitivista, énfasis en las estrategias de aprendizaje significativo. Vamos a ver de qué se trata esto, está un poco interesante. Y vamos a ver desde el enfoque de Ausubel. El aprendizaje significativo, de acuerdo con David Ausubel, en 1976, nos dice que durante el aprendizaje significativo, el aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información de sus conocimientos y experiencias previas, es decir, lo que va a unir con lo que él sabe con lo nuevo que va adquiriendo. ¿Cómo lo va adquiriendo? Bueno, a través de los años, cuando ya están en un nivel preescolar, primaria, lo que van adquiriendo sí es lo que traigo de casa, pero lo que yo voy adquiriendo conforme a lo que el docente me va a transmitir. Se requiere disposición de aprendiz para aprender significativamente y una intervención del docente. Ahí es donde les decía, ¿no? Que el docente es la parte principal y fundamental, en donde también va a ser el precursor para que se genere este aprendizaje significativo, pero no es tan sencillo como parece, ¿eh? Fíjense bien. Nos dice, por otro lado, también importa la forma en que se plantean los materiales de estudio y experiencias educativas. Si se logra dicho aprendizaje, se trasciende la repetición memorística de contenidos y se logra construir un significado y dar sentido a lo aprendido y entender su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas. Es decir, regresando a tantito a esto, que de qué manera yo voy a emplear los materiales que necesitan. Y ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero ¿qué tiene que ver los materiales, los recursos que yo voy a utilizar para que este aprendizaje se lleve a cabo? Esto con la finalidad de vincular la noción de aprendizaje significativo con las nuevas ideas, la visión sociocultural. Aquí también tiene que ver mucho el medio en donde se desenvuelve y en particular con el modelo de la cognición. Recuerden que para esto tenemos 5 puntos de los procesos cognitivos que ya vimos en la clase pasada. ¿Ok? Estos conceptos es necesario que ustedes se lo familiaricen porque pues lo vamos a estar escuchando pues repetitivamente o constantemente, pero es algo muy, muy importante. Después nos dice que el aprendizaje es la inclinación y capacidades de los estudiantes para razonar estadísticamente en escenarios auténticos, es decir, de la vida real. Puede mejorarse considerablemente a través de 2 dimensiones. Dimensión A, dimensión relevancia cultural, y ahorita les voy a presentar, primero lo voy a explicar y al final les voy a presentar el esquema de cómo ya se ve de una manera gráfica lo que les acabo de explicar. Hablamos de una dimensión de relevancia cultural, una instrucción que emplee ejemplos, por ejemplo, ilustraciones, analogía, discusiones y demostraciones que sean relevantes a las culturas a las que pertenece o esperan pertenecer los estudiantes, como la cultura influye también en el contexto en donde yo me desenvuelvo. Este es importante. B, dimensión actividad social. Una participación tutoreada en un concepto social y colaborativo, es decir, uno es lo que yo extraigo de manera física, lo que veo, lo que observo, lo que necesito para tener ese aprendizaje, y el otro es cómo lo voy a llevar a cabo por medio de una colaboración para una solución de problemas con ayuda de mediadores, como la discusión en clase, el debate, el juego de roles y el descubrimiento guiado. ¿Quién otorga esto? Bueno, ya habíamos comentado que es primero el aprendizaje previo que ellos tienen y después cómo lo voy a construir, mediante qué lo voy a construir. En el cultural, recordemos que son las ilustraciones, lo que yo necesito saber y extraer de información, y en el social, cómo lo voy a llevar a cabo, cómo voy a buscar pues sí, un resultado a una problemática.
Pero recuerden que tiene que ser en algo de la vida real. Después nos dice, ¿qué caracteriza a los 6 enfoques instruccionales? Uno es la instrucción descontextualizada, es decir, centrada al profesor, quienes básicamente transmite las reglas, las fórmulas para el cálculo estadístico, es decir, lo que el profesor va a enseñar de una forma clara y concisa, que no se puede modificar, como el 2 más 2 es 4 y no hay ninguna modificación porque te va a dar este mismo resultado. Sus ejemplos son relevantes culturalmente y los alumnos manifiestan una pasividad social al enfoque tradicional en el cual suelen proporcionarse de lecturas abstractas. Por ejemplo, manual de fórmulas, de procedimientos, es decir, lo que yo veo de un libro, lo que yo estoy leyendo, pero no quiere decir que el que yo lo lea lo voy a aprender. Únicamente estoy extrayendo, y lo típico, ¿no? Que los docentes pedimos a los alumnos, que tú leas y que tú hagas o subrayes lo más importante mediante palabras claves, que usando los nexos vamos a poder formar nuestro propio concepto. Por eso es que hoy en día ya los alumnos que prefieren copy-paste, ¿no? Busco la información y solamente la copio, la pego, la recorto y se acabó. Y al otro día que me pregunten, pues no sé nada, porque ni siquiera me di la tarea de leerlo. A esto es a lo que se refiere, ¿no? Una instrucción descontextualizada. Lo que yo estoy obteniendo mediante un libro, la información, internet, que ahora ya pues la tecnología nos invade. Cuando hablamos del número 2, que es el análisis colaborativo de datos inventados, asume que es mejor que el alumno haga algo en vez de solo ser el receptor. Se realizan ejercicios aplicados a fórmulas. Es lo que pues normalmente hacemos, ¿no? Primero se tiene que dar el tema, se explica la poca o mucha información que ellos obtuvieron acerca de lo que leyeron en un libro, de alguna investigación que se les otorgó. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí en el número 2 nos habla de algo que es que los alumnos investiguen, y hablábamos en clases pasadas que aquí es donde nosotros generamos la necesidad. Si no hay una necesidad de estudio, obviamente pues ellos se van a agarrar a copy-paste. ¿Y qué es lo importante? Bueno, que ellos sean parte de lo que van a realizar y no solamente recibir, recibir y recibir. Número 3, la instrucción basada en lectura con ejemplos relevantes, adaptada al estilo de lectura con contenidos relevantes y significativos que los estudiantes puedan relacionar con los conceptos y procedimientos más relevantes. Es decir, yo ya lo extraje de un libro, de un artículo de internet y lo voy a combinar o lo voy a vincular con los ejercicios. Van de la mano para que estos ya sea más representativo en el aprendizaje significativo. 4. Análisis colaborativos y datos relevantes. Modo instruccional centrado en el estudiante y en la vida real, que busca inducir el razonamiento a través de la discusión crítica. Lo que yo tengo, lo que yo sé y cómo lo voy a expresar. Una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. Es una gran diferencia, pero de manera crítica, incluso hasta objetivamente, cómo ellos empiezan a relacionar. Este aprendizaje obviamente sabemos que va de lo sencillo a lo complejo y cada grado tiene su nivel de complejidad, donde tienen un perfil de egreso. ¿Cuáles son estos perfiles de egreso que nuestros alumnos deben de pasar al siguiente ciclo escolar? ¿Qué pasaría si esto no lo cumple? Bueno, pues para el siguiente ciclo escolar el aprendizaje es más complejo y obviamente pues les va a costar mucho más trabajo relacionar los conceptos pasados a algo, extraerlo al futuro, al presente, perdón, al futuro, al presente. Entonces, ¿sí va quedando un poquito claro en este sentido? Como número 5 tenemos las simulaciones situadas. Los alumnos involucran colaborativamente en la resolución de problemas simulados o casos tomados de la vida real, como investigación, encuestas de opinión, experimentación social, veracidad de la publicidad, con la interacción de desarrollar el tipo de razonamiento y los modos mentales de ideas, conceptos más importantes. Es decir, yo tengo un proyecto, recuerden que
la nueva escuela mexicana actualmente nos dice que situamos al alumno como prioridad, pero que a su vez tiene que estar más contacto con la naturaleza y los padres de familia son los más involucrados en este sentido para llevar a cabo el aprendizaje cultural y social, que es lo que les comentaba anteriormente. Aquí es donde entra, yo le dejo al alumno como tarea, estamos viendo lo de guardianes de los guardianes de la naturaleza, en donde vamos a situar al alumno porque es importante plantar un árbol. Pero no solamente es plantarlo por plantarlo. Tengo que saber por qué es importante, porque ayuda al medio ambiente a tener o provocar más oxígeno, producir más oxígeno al aspecto. Pero ¿qué piensa la gente al respecto? Bueno, pues ahí yo ya genero algunas preguntas de investigación. Entonces mi proyecto final va a ser que tú hagas una encuesta a tus vecinos, a alguien que tú consideres por qué es importante cuidar el medio ambiente y qué nos beneficiaría si yo siembro un árbol. Entonces tú ya lo estás situando en una realidad, problema real, y lo estás enfrentando a que él sea parte colaborativo, ayude a esto de plantar un arbolito. Pero él ya trae un aprendizaje de lo que nos está llevando hoy en día la contaminación, ¿no? El daño al medio ambiente. Y esto es lo que pasa con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues investigar. Para ellos, bueno, pues ya tuvieron por medio de encuestas, se van a dar cuenta qué es lo que piensa la gente. No solamente es lo que él percibe ni lo que el docente le dice, sino cómo lo ve en su contexto y en su sociedad donde él se desenvuelve, qué piensan al respecto del cuidado ambiental. Después tenemos el 6, que es el aprendizaje in situ. Te lo vamos a volver a mencionar. Se basa en el modelo contemporáneo de cognición situada que toma parte de un aprendizaje cognitivo, el cual busca desarrollar habilidades y conocimientos propios, así como la participación de la solución de problemas sociales o a la comunidad de pertenencia. Enfatiza la utilidad o funcionalidad de lo aprendido, del aprendizaje en escenarios reales. Acordémonos de los procesos cognitivos, que son 5: la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Yo ya lo escuché, qué es lo que el profesor me pide. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Está mi cerebro trabajando? Bueno, ya son las preguntas. Después, ¿cómo lo voy? Viene ese aprendizaje a mi memoria, lo que me enseñó el docente dentro del clase. Después, ¿cómo ya que mi cerebro lo ajustó? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿De qué manera lo voy a comunicar? ¿Sale? Recuerdan esos procesos cognitivos que ya vimos en clases anteriores. Y bueno, pues este es el esquema que se maneja. Aquí están los 6 números y aquí está la relevancia cultural baja y la relevancia cultural alta. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se enfoca en nuestros 4? En la sociedad alta y en la sociedad baja. Dentro de la sociedad baja se encuentran lecturas descontextualizadas, análisis de datos inventados, que es lo que yo extraigo, lecturas con ejemplos relevantes. Es decir, la información que yo tengo del libro, pero no me es tan importante. No, si no tengo una comprensión lectora, que esto es lo que va de la mano, pues no va a haber un aprendizaje más allá de lo que estoy leyendo. Incluso puedo leer, les decía, ¿no? Copy-page, no lo leo, no hay ningún aprendizaje, ni siquiera una idea central de lo que se trata. Cuando hablamos de la actividad social alta, encontramos el análisis colaborativo, es donde yo ya como alumno me hago partícipe para limpiar mi comunidad, limpiar mi escuela, empezando desde casa, ¿no? Limpiar mi casa, mi cuarto, lo que está a mi edad y a mi alcance. También no los voy a poner a limpiar toda la ciudad, ¿verdad? Pero algo que sí esté a mi alcance. Tenemos el aprendizaje in situ, las simulaciones situadas y el análisis colaborativo. ¿Qué tan importante? Esta parte alta es lo que hace que tenga el aprendizaje significativo a grandes rasgos, donde yo ya dentro de una sociedad, yo ya soy productivo y proactivo. Esa es la gran diferencia. Y aquí está lo que expliqué en este esquema.
Después nos dice que para esto existen estrategias de aprendizaje. Hay mucho más, pero algunos de los más relevantes pues son ¿no? Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos, el análisis de casos, qué es lo que voy a analizar, para qué y por qué me sirve. Métodos de proyectos, que es lo que la nueva escuela mexicana hoy en día estamos trabajando, donde es el docente, el alumno y casi el 70% los padres de familia, en los cuales ya se tienen que incluir dentro de mis proyectos. Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales, que es lo que yo voy a hacer de forma colaborativa, dependiendo del contexto y la sociedad que está inmersa dentro de mi cultura, de mis creencias, también depende mucho de eso. No es solamente donde yo me desenvuelvo, sino cuáles son mis culturas, cuáles son las tradiciones dentro de mi contexto familiar. Trabajo en equipos cooperativos, trabajos en equipo dentro del salón, ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas, es decir, lo que yo voy a proyectar antes de llevarlo a cabo. Primero se estructura, se explica cuál es el objetivo, cuál es su propósito, porque siempre esto es importante. Para cualquier situación es cuál es tu objetivo y cuál es tu propósito de querer llevar a cabo cualquier problemática que tú gustes y mandes. Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué es lo que yo obtengo de la tecnología? ¿Hasta dónde me es funcional la tecnología? Pero hoy en día sabemos que estamos inmersos de todas las redes sociales que nos abordan y no siempre la información es la adecuada o las páginas tampoco son las mejores convenientes. Y aquí podemos ver una imagen de unos niños que están investigando. ¿Y qué pasa? Cuando yo ya lo llevo a la práctica, ¿no? Ahí por el tema, por lo que estoy viendo en la imagen, pues es relacionado al medio ambiente. ¿Qué pasa si el sol interviene con una pequeña lupa? Si yo voy de picnic al cerro y dejo ahí una lata, dejo un vidrio que hace el reflejo de la luz con el sol, provoca calor y eso provoca, si está cerca una rama seca, una hoja seca, pues va a haber fuego. Esto es meterlo en sus problemas, entonces cuando ellos vayan próximamente al cerro a hacer picnic, pues guardarán toda su basura para evitar esto que aprendieron en la escuela. Es cuando ya lo llevan a una situación real de algo que puede pasar. En la escuela, pues lo que se les hace es llevar hojas secas, tu lupa, está el sol, pero no hay nada alrededor que pueda extenderse el fuego, simplemente la hoja que llevan es la que se quema. Y ahí solo ven ya en una problemática de un cerro, bueno, pues ya estamos hablando de grandes cantidades o extensión de tierra, pero de esa manera lo llevan como un aprendizaje. Y bueno, por último, pues tenemos las estrategias para el aprendizaje significativo. Algunas de ellas para Ausubel planteaba como los rasgos centrales los tipos de conocimientos para preparar a los alumnos a un conocimiento social, que aquí entran los estilos de aprendizaje, aquí entran la forma y los recursos que el docente va a utilizar para que el alumno tenga un aprendizaje significativo. Cuando tenga un conocimiento propio, las actitudes, las habilidades, estas van a ser cada vez más complejas y vuelvo a repetir, esto va aumentando de acuerdo al grado en el que se van desenvolviendo. El énfasis en asuntos del mundo real de interés práctico para los estudiantes. No les voy a meter temas de política, que para la edad que ellos tienen pues todavía no comprenden, y para nosotros a lo mejor como adultos pues sí podemos hablar acerca de política, ¿no? Y tú ya tienes un juicio crítico respecto a por quién votar, ¿no? Por un ejemplo así vasto. En ellos también pues influye esta parte, pero de acuerdo a su edad. Se focaliza en preparar a los alumnos para la ciudadanía. La educación nos prepara para eso, para cómo desenvolverse dentro de una sociedad que es pues en la que nosotros nos desarrollamos. Nos guste o no nos guste, pues tenemos que adaptarnos a lo que nos está pidiendo y a lo que, ¿cómo lo voy a hacer? Pues de la mejor manera. No puedo cambiar muchas cosas, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero sin embargo, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí está a mi alcance para poder yo cambiar? Y por último, ay, me pegué.
Y por último tenemos el ser exitoso en poblaciones de alto riesgo. ¿Qué es esto, no? De saber cómo me voy a enfrentar en una sociedad, cómo voy a ayudar, cómo voy a colaborar o de qué manera voy a colaborar dentro de mi contexto donde es de alto riesgo, donde también se encuentra lo que es la baja motivación y el abandono escolar, que es a lo que los alumnos se enfrentan ya en edades más avanzadas, pierden el interés de la escuela, pierden este abandono escolar y es de lo que se trata, prepararlos para integrarlos a una sociedad en donde esto de la motivación y el abandono escolar pues ya disminuya ese rezago. Y aquí tengo un pequeño esquema, no se alcanza a ver, me voy a brincar un poquito y lo voy a hacer un poquito más grande. Y aquí nos habla, ¿no? La diferencia que tenemos entre Jean Piaget y David Ausubel. Jean Piaget parte de los conocimientos previos, si recordamos los procesos y las etapas por las que atraviesa Jean Piaget, y la construcción de su propio aprendizaje. Él está aprendiendo a través de lo que experimenta o de lo que explora. Y lo platicábamos en la clase pasada, donde si yo meto al niño, él está explorando, pero si el niño, él no sabe, y hablábamos del caso del niño Albert, ¿no? En donde si a través de un sonido él tuvo miedo de una rata, bueno, ¿qué pasa en un bebé si mete el dedito en donde está la corriente de luz? A la siguiente no lo va a hacer porque sabe y aprendió desafortunadamente a la mala de que ahí no era. Y a diferencia de David Ausubel, me dice que retiene la información de forma más duradera, pero y este aprendizaje es activo, es decir, lo que el alumno va a dar de sí mismo para que este aprendizaje pues se lleve a cabo. Y bueno, pues yo termino ahorita con esta clase. Les voy a dejar un video, se los voy a poner aquí porque luego no ven los videos, se los voy a poner. Nos vemos la siguiente clase cuando termino la grabación. Nos vemos el día viernes, ya les puse la actividad en la hoja. Recuerden, les voy a mandar clase 5, que es únicamente el video, la clase 6, video y actividad, y el examen. Habíamos acordado que sí se va a trabajar el examen de forma mensual para que el último pues no sea pesado para ustedes. ¿Les parece? Cuídense mucho y los dejo con el video. Hagan el análisis de este mismo, que también se queda de tarea, al igual que hacer sus anotaciones. Cuídense mucho, nos vemos el siguiente fin. Hola, bienvenido a un nuevo video de The Visual Brain. En esta ocasión estaremos hablando de uno de los psicólogos más influyentes en el campo de la psicología educativa, y se trata de David Paul Ausubel. Ausubel fue un psicólogo estadounidense nacido en Nueva York el 25 de octubre de 1918 y falleció también en Nueva York el 9 de julio de 2008 a la edad de 90 años. Su contribución más significativa fue en los campos de la psicología de la educación, la psicología cognitiva, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, investigando sobre cómo se organiza nuestro aprendizaje y los avances significativos en él. Teoría del aprendizaje significativo. Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Esto quiere decir que para poder aprender, creamos una especie de red de conceptos en la que añadimos nueva información y la relacionamos con lo que ya sabemos. Esto es lo que conocemos como aprendizaje significativo. Pero antes de profundizar en él, veamos otras consideraciones importantes en la teoría de Ausubel. Por empezar, definamos qué significa aprender. Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en algún momento. Un punto importante a tener en cuenta era que Ausubel consideraba que ciertos tipos de aprendizajes eran mejores o preferibles a otros. Por ejemplo, Ausubel consideraba que el aprendizaje por recepción era más efectivo que el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje memorístico. El aprendizaje por recepción es aquel que se produce cuando el docente presenta al alumno los contenidos ya organizados y digeridos. Este tipo de aprendizaje
puede ser significativo. Un ejemplo de este aprendizaje puede ser este mismo video y otros similares donde los conceptos son presentados de una manera simplificada y no tal cual como aparecen en las teorías de los diferentes autores. Por lo contrario, el aprendizaje por descubrimiento implica que el alumno se encargue de digerir el material por su cuenta. Este tipo de aprendizaje también puede ser significativo. El aprendizaje por descubrimiento es el más común en las universidades y profesorados, en los que los profesores entregan fotocopias largas a los estudiantes para que ellos las lean y seleccionen lo más importante, lo cual, según tu capacidad de síntesis, puede resultar en unos pocos renglones o en el 90% de la hoja. Finalmente, el aprendizaje memorístico implica, como su nombre lo dice, la memorización de la información tal cual es presentada sin necesidad de realizar modificaciones ni relacionarlo con otra información. Este tipo de aprendizaje no puede ser significativo. Usamos este tipo de aprendizaje cuando necesitamos aprendernos información que no puede ser modificada, como números de teléfonos o fechas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en esta escena de la serie Hannah Montana, en la que la protagonista debe realizar un examen, pero le es imposible completarlo ya que estudió los contenidos de memoria utilizando una rutina de baile que debe repetir para poder recordar los contenidos. Pero traba no es, sé las respuestas. Y puedo probarlo si me muevo. Te sugiero que te muevas a la oficina del director. Tú tienes que saber los huesos cómo están. Y yo te platico el mejor llave para que tengan a Stuart, creí decirte. Hágale caso. ¿Podría? Mis partes muchas vi y todo inicia aquí. Falanges tengo 10 y metatarsos 10. Los tarsos varios hay en mis zapatos. Es importante aclarar que Ausubel aclara que esta teoría se aplica solo a la recepción de aprendizaje en el entorno escolar. No dijo, sin embargo, que el aprendizaje por descubrimiento no funciona, sino más bien que no es del todo eficaz. Ahora profundicemos un poco más en el concepto de aprendizaje significativo. La teoría de Ausubel se centra, como ya hemos dicho, en el aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para poder aprender significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con los conocimientos que la persona ya posee. En comparación con el aprendizaje de memoria, este último puede incorporar nueva información en la estructura de conocimiento preexistente, pero la nueva información no interactúa con los conocimientos previos. Gracias a las relaciones y vínculos que se producen entre los nuevos conocimientos y los viejos durante el aprendizaje significativo, los conocimientos incorporados de esta manera son transferidos a la memoria a largo plazo. El elemento más importante del aprendizaje significativo es entonces cómo la nueva información se integra en la estructura de conocimientos a lo largo del tiempo. De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado jerárquicamente, que cada nueva información que incorporamos solo se vuelve significativa si puede relacionarse de alguna forma a lo que ya se conoce. Para que se produzca el aprendizaje significativo, se deben dar ciertas condiciones, que tienen que ver con los siguientes tres aspectos. El primero es el sentido del aprendizaje para el alumno. Esto hace referencia a las variables que influyen para que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa. Por ejemplo, en la película de 2011, Detrás de la pizarra, una maestra novata intenta enseñar a un grupo de niños de una escuela carenciada, en las afueras de una ciudad, y rápidamente se da cuenta que tanto el deplorable contexto escolar como los diversos problemas familiares y las conductas disruptivas entre pares que cada uno afronta se interponen en la capacidad de los alumnos de poder aprender.
maestra entonces intenta al menos crear un ambiente agradable y lúdico para dar sus clases, transformando y decorando su salón para que este sea un lugar más acogedor en donde se pueda llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué os parece? Increíble. En este panel colgaremos los mejores trabajos. El segundo punto que debe cumplirse es la significatividad lógica. Esto quiere decir que la información presentada no sea arbitraria ni confusa, que se ofrezca de forma clara y organizada, siguiendo una secuencia lógica y coherente. Por ejemplo, en esta escena de la película de 2011, Malas Enseñanzas, la profesora intenta que los alumnos respondan preguntas acerca de un libro que ni siquiera ella les había mandado a En leer. la página 1. Bien. Ahora, ¿quién me dice por qué ella llora cuando el agujero en el árbol está tapado? ¿Quién sabe la respuesta a mi pregunta? ¿Nadie leyó este libro? Está en el programa. Bien, usted nunca nos lo pidió. Bien, ahora sí. Y mañana hay una prueba. ¿Qué? De las primeras 100 páginas. Finalmente, la última condición para que se produzca el aprendizaje significativo es la significatividad psicológica. Esta se da cuando los contenidos son adecuados al nivel de desarrollo cognitivo y a los conocimientos previos que tiene el alumno, y además responden a su interés. En la película de 1993, Matilda, podemos ver un claro ejemplo de la significatividad psicológica cuando la maestra Miel decide repasar los contenidos previos que había trabajado hasta ese entonces con la clase para poner al corriente a Matilda, quien se acababa de integrar a su clase. La maestra comienza a repasar las tablas de multiplicar, más específicamente las tablas del 2 con la clase, y allí podemos ver que todos los alumnos responden activamente y están listos para avanzar al siguiente nivel. En este caso, las tablas del 3. Bueno, vamos a hacerlo todos juntos. 2 por 4. 8. 2 por 6. 12. 2 por 9. 18. ¡Excelente! Han estudiado. Pronto podrán hacer cualquier multiplicación, ya sé. Otro punto a tener en cuenta es que Ausubel distingue entre 3 tipos de aprendizajes significativos. El primero de ellos es el aprendizaje de representaciones y consiste en retener el nombre de las palabras y otros símbolos y asociarlos con lo que representan. Cuando uno aprende una palabra, esta es carente de todo sentido, sin saber lo que representa, ya que podría haberse llamado de otro modo. Aprender representaciones es asignar un símbolo a una idea. Por ejemplo, ver un gato y saber que se llama gato. Por otro lado, tenemos el aprendizaje de conceptos. La experiencia va a ir indicando, por ejemplo, que todos los animales cuadrúpedos que maullan se identifican con el vocablo gato. Y entonces, cuando se haya aprendido, no será necesario ver un gato para saber de qué se está hablando cuando alguien mencione ese concepto. En este caso, se ha aprendido un concepto que es la generalización de una representación y permite atribuir el concepto de gato a todos los miembros de la especie. También se aplica la comprensión de conceptos abstractos como gobierno, país o mamífero. El tercer aprendizaje significativo es el aprendizaje de proposiciones, donde las palabras se combinan formando ideas nuevas, en forma de oraciones, que tienen un significado distinto que la suma de las palabras que contienen. Para comprender significativamente una proposición, primero debemos conocer el significado de cada concepto que la conforma y luego el significado de la oración total, que posee un significado compuesto. Un ejemplo de esto lo podemos ver en personas aprendiendo otros lenguajes que en un principio les podría resultar difícil comprender frases armadas cuyo significado no es literal, como por ejemplo en la frase "aquí hay gato encerrado". Para entender lo que realmente significa, no alcanza con solamente entender cada palabra por separado.
Finalmente tenemos otro de los conceptos importantes de la teoría de Ausubel del que debemos hablar y es de los organizadores previos. Los organizadores previos son materiales o información de tipo introductorio y contextual que se presentan antes de la lección, clase o material de lectura. Es una ayuda para que el estudiante cree un vínculo entre su conocimiento previo y la información que está a punto de recibir. Ausubel divide a los organizadores previos en dos categorías: comparativos y expositivos. Los organizadores comparativos se dan cuando el docente o maestro, a través de diversas estrategias, trata de que los alumnos traigan a su mente conceptos e ideas que ya conocen y que serán relevantes para lo nuevo que vayan a aprender. En esta escena de la película de 2001, Harry Potter y la Piedra Filosofal, vemos como el profesor primero repasa uno de los movimientos aprendidos en una clase anterior con una rima y a continuación les enseña el hechizo que deben combinar con ese movimiento de varita para poder realizar una levitación. No olviden el movimiento de muñeca que practicamos. Es swish y flick. ¿Todos? Swish y flick. Bien. Y lo siguiente. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, espera. ¿Le sacarás un ojo a alguien? Los organizadores expositivos se utilizan cuando el nuevo material de aprendizaje no es familiar para el alumno. Entonces, el docente intentará simplificar lo más posible las nuevas ideas necesarias para comprender toda la nueva información que será estudiada más adelante. Un ejemplo de esto lo podemos ver una vez más en la película Malas Enseñanzas, en una escena donde una maestra intenta enseñar un nuevo tema en clase de ciencias sociales, anunciando de manera muy didáctica y sencilla los nuevos contenidos que aprenderían en esa clase. Bienvenidos a las aerolíneas Ciencias Sociales de séptimo grado. Yo seré su capitana, la señorita Villa. La altitud crucera de este año será de geografía mundial a través de los eventos actuales. Tal vez hagamos una parada, así que ajustense los cinturones porque será un viaje alocado. Ahora que ya hemos visto las ideas principales de la teoría de Ausubel, lo único que nos queda por agregar es que su teoría es comúnmente asociada con metodologías renovadoras que enfatizan la actividad del alumno, como el aprendizaje por descubrimiento o aquel que se estructura a partir de los intereses de los niños. No debemos olvidar, sin embargo, que diversas metodologías pueden favorecer el aprendizaje significativo si atienden a las condiciones que lo determinan. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya resultado útil. Por favor, no olvides dejar tu me gusta si así fue. Y también